hermanos, bienvenidos una vez más a otra reunión que podemos hacer de manera virtual. Gracias a bastantes personas que colaboran y que están dispuestas a invertir de su tiempo en cada uno de nosotros, en poder bendecirnos, en poder hacernos compañía por medio de palabras, versículos, alabanzas. Y damos gracias a Dios por poder reunirnos una vez más un domingo. Y quiero dejarles unos versículos que se encuentran en Primera de Pedro, capítulo 9. Y dice en los versículos 9 en adelante: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las maravillosas obras de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son un pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Dice en los últimos versículos: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Y estos versículos son importantes para nuestras vidas en este tiempo porque nos hablan justamente de cómo debemos sentirnos y actuar cada uno de nosotros. El Señor nos está diciendo que somos un pueblo especial, cada uno de nosotros, ustedes, yo, cada uno es una persona elegida especialmente por nuestro Dios. Y nosotros podemos disfrutar en este tiempo de sentir la presencia de Dios en nuestras vidas, cada uno en el lugar donde se encuentra, en su casa, quizás encerrados desde que empezó todo este aislamiento, o quizás pudiendo salir y compartir un poco más con algunas personas. Pero cada uno debe comportarse como que Dios está dentro nuestro. No importa si no estamos congregados en un espacio físico como son nuestros templos, porque cada uno de nosotros debe en este tiempo más que nunca ser testimonio de que Dios vive dentro de cada uno de nosotros y nosotros hacerlos sentir cómodos dentro de nuestras vidas, nuestros hogares. Y con este pensamiento vamos a empezar orando. Vamos a bendecir el nombre de nuestro Dios. Señor, nosotros te alabamos, te glorificamos, te exaltamos porque sos un Dios bueno, maravilloso. Gracias, Señor, porque elegiste a cada uno de nosotros, nuestras vidas, nuestras familias. Gracias, Señor, porque nosotros podemos sentir que tenemos un lugar especial, pero justamente porque nosotros te damos un lugar de privilegio en nuestras vidas. Queremos honrarte, queremos demostrar que somos tus hijos cada día. Bendecí cada una de las familias, Señor, que se puede nutrir a través de estas reuniones. Y también, Señor, a aquellos que se desafían a compartirlas, Señor, a mandar videos a los demás para poder alentarlos y para poder demostrar que sos un Dios vivo, un Dios grande, un Dios maravilloso. Dejamos todo lo que se va a hacer en esta reunión virtual, las alabanzas. Queremos, Señor, que tu palabra, que la oración pueda ser de bendición y que pueda realmente exaltar tu glorioso nombre. Te bendecimos, te alabamos y dejamos todo en tus santas manos. Amén. Confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar, todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi pan, mi luz.
Jesús, solo tú. Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi pan, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas, me cuidas, me abrazas, me cantas, me abrazas, mi pan, mi luz, mi oración. Eres tú. Mi pan, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Jesús, solo tú. Buenas noches, queridos hermanos. Es un gusto poder saludarlos desde acá, desde casa en este momento que nos toca quedarnos guardados, pero aún así podemos estar en comunión los unos con los otros compartiendo, y se extraña poder verles, abrazarles, desearles bendiciones, pero aún nos mantenemos en contacto con llamadas, con Zoom, con mensajes para poder abrazarnos a la distancia, para poder también abrazarnos en la oración. Fue muy lindo el tiempo que vivimos el día miércoles, donde compartimos motivos y donde pudimos estar también en comunión y en oración los unos por los otros. Así que los saludo a todos en el amor del Señor, y para empezar este tiempo de reflexión en la palabra de Dios vamos a estar orando.
Señor, te damos gracias porque nos das la posibilidad y la oportunidad de estar en este momento reflexionando acerca de tu palabra. Queremos escucharte, queremos que vos nos hables a nuestros corazones y ministres conforme a cada necesidad que hay en el corazón de tus hijos en los distintos lugares en donde se encuentren. Y también, Señor, te rogamos de que esta palabra pueda llegar más allá de lo que nosotros nos imaginamos, para que muchas personas puedan, Señor, conocer acerca de ti. Te agradecemos porque siempre que venimos a buscar, vos tenés algo nuevo para darnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y el domingo pasado, el pastor Javier nos habló acerca de poder sostener sueños, mantener sueños en el tiempo. Para eso nos contó la historia de un joven llamado José, que cuando era adolescente Dios puso un sueño en su corazón y que ese sueño tardó muchos años en cumplirse, pero al final de todo se hizo realidad porque existía un propósito, que en ese momento era mantener con vida al pueblo de Dios en un momento de gran hambre en la tierra. Había un plan y había un propósito para la vida de José. Y justamente no solo José es una persona que tiene planes, que tiene sueños, sino que Dios ha depositado en cada uno de nosotros planes, sueños, ha depositado visión en nuestra iglesia, ha depositado propósitos, metas para cumplir en nuestros ministerios, deseos, anhelos, un montón de cosas que Dios ha puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, y que si nosotros caminamos en su voluntad, vamos a llegar a verlas cumplidas, como este joven José que vimos el domingo anterior en la palabra de Dios. Y hablando acerca de caminar en su voluntad, hace un tiempo escuché una frase muy interesante que decía: es necesario dar el paso para que Dios pueda poner el piso. Y cuando escuchaba esta frase me hizo acordar a una historia bíblica en donde no había piso y en donde a medida que se iban dando pasos, Dios iba afirmando los mismos, que es la historia bíblica que se encuentra en Mateo 14, arranca desde el versículo 22 hasta el 36. Nosotros no vamos a leerlo todo, pero sí te invito a que busques en tu Biblia Mateo 14. Y ahí vamos a ver que es la historia bíblica muy conocida donde Jesús camina sobre el agua. Y en esta historia, en este relato, Jesús va poniendo piso donde no lo había. En medio de un lago, Jesús le dice a sus discípulos que crucen a la otra orilla mientras él despedía a la multitud, mientras él se iba un momento a solas a tener intimidad con su Padre, a orar. Y después que hace todo eso, cuando ya la barca estaba con sus discípulos en el medio del lago, Jesús decide ir al encuentro de sus discípulos. Y vamos a leer a partir del versículo 25, que dice Mateo 14, 25. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «¡Es un fantasma!», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». Hasta ahí vamos a leer en esta primer parte. Y es interesante que los discípulos eran gente cercana a Jesús, era gente que estaba con él todo el tiempo. Sin embargo, en este momento, en esta historia, en medio de la noche, porque dice que era de madrugada, cuando los discípulos lo ven, no lo pueden reconocer.
lo primero que atinan a decir es que era un fantasma. Y me preguntaba qué pasaba con mi vida. Y te invito a que reflexiones qué pasa en tu vida. En medio de la noche, en medio de la oscuridad, cuando a veces estamos pasando esos valles de sombra, de muerte que relata el salmista, podemos ver a Jesús viniendo hacia nosotros, viniendo a nuestro encuentro, o a veces nuestra mente nos lleva a pensar de que nos ha dejado solos, que estamos desamparados, que se olvidó de mí. Mi oración no llega ni al techo y rebota. No, Dios no me está escuchando en este momento. Pensaba, ¿podemos ver a Jesús aún en los pequeños detalles en esta cuarentena? ¿Podemos ver que Él sigue haciendo milagros, maravillas, o eso solo ocurre cuando estamos todos juntos en la iglesia y se genera ese ambiente hermoso que siempre se genera? Podemos ver en estos tiempos de enfermedad, de pandemia, de crisis económica, podemos reconocer a Jesús, podemos reconocer que Él está viniendo a nuestro encuentro. Y hay un libro que me encanta, que es del Principito, y una de las frases muy conocidas dice que lo esencial es invisible a los ojos. Y pensaba que hay cosas que solamente podemos ver a través de los ojos de la fe. Y fe justamente es lo que demuestra Pedro, que es el único que dice en el versículo 28, Señor, si eres tú, respondió Pedro, manda a que vaya a ti sobre el agua. Y acá vemos a un Pedro que estaba con valor, con fe, porque fue el único que atinó a reconocer al maestro y pedirle que si era él, que algo tenía que suceder, algo extraordinario. Y justamente la fe es la que nos llena de valor para hacer cosas que jamás hubiéramos imaginado que haríamos. Y hay que tener valor para poder cumplir con los planes y los propósitos que Dios ha depositado en nuestras vidas. Esto no es para cobardes. Hay una frase muy conocida que dice, dime el tamaño de tus sueños y te diré el tamaño de tu Dios. Y a veces en estos tiempos es importante recordar cuál es el tamaño de nuestro Dios. Hay una canción que solemos cantar con el Ministerio de Alabanza que dice, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios y todos lo verán, cuán grande es Dios. Y puede sonar repetitivo, ¿no? ¿Cuántas veces? Cuán grande, cuán grande. Pero a veces es importante recordar cuál es el tamaño de nuestro Dios para poder cumplir esos sueños y esos planes. Y hay una oración muy linda que Pablo hace en favor de los efesios en Efesios 3, 16. A partir del versículo 16 vamos a leer, la oración empieza mucho antes, pero dice, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Y este tiempo es importante, este tiempo de por ahí estar en casa, para poder
descubrir, para poder conocer cuál es la grandeza del amor de nuestro Dios, y que esa grandeza nos permita alcanzar esos sueños y esos planes. Saber que tenemos un Dios grande, un Dios que con Él podemos hacer proezas, que con Él podemos hacer cosas extraordinarias, un Dios que cumple lo que promete y que nos va a llevar a cumplir con ese propósito que tiene para nosotros como hijos y también para su iglesia. Si seguimos en la historia bíblica del libro de Mateos, en el versículo 29, Mateo 14, 29, ¿se acuerdan que Jesús le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti en el agua? Y Jesús le dice: ven. Entonces Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Para hacer cosas extraordinarias para Dios, para ver cosas grandes de su parte, se necesita el valor, en primer lugar, el valor que nos lo da, el coraje que nos lo da la fe, pero además se necesita esfuerzo. Si ustedes se ponen a pensar en este relato, dice: Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Es decir, de que acá hay algo que hace Pedro, hay una parte que ya no tiene que ver con el maestro, sino que tiene que ver con el discípulo, algo tiene que hacer. Y justamente Jesús lo incentiva, le dice: ven. Y ahora está como la pelota del otro lado y el discípulo tiene que decidir qué hacer. Dice que él se baja de la barca y empieza a caminar en dirección a Jesús. Y justamente pensaba en que para poder ver los planes, los propósitos de Dios cumplirse en nuestras vidas, necesitamos esfuerzo. No podemos quedarnos en donde estamos, igual que como estamos. Necesitamos esforzarnos, necesitamos movernos, necesitamos dar pasos, caminar en dirección a Jesús. Y quizás ustedes me dicen: es una ironía que hables de moverte en este tiempo en donde hay restricciones para circular, en donde hay que sacar infinidad de permisos para salir a la vereda nomás. Pero estoy hablando por ahí en un sentido espiritual, movernos de nuestro lugar de confort, movernos de nuestra comodidad, movernos del lugar en donde nos sentimos seguros. Y bueno, toda esta situación que estamos viviendo un poco nos ha hecho movernos de nuestra rutina, de lo que estábamos acostumbrados, de estar en la iglesia como estábamos siempre y que ya lo teníamos casi mecanizado en algunos momentos, ¿no? Pero ahora Dios nos manda y nos anima a esforzarnos para cumplir con esos planes y esos propósitos que tienen nuestras vidas. Y Isaías 54, en el versículo 2 y 3, dice: ensancha el espacio de tu carpa, despliega las cortinas de tu morada, no te limites, alarga tus cuerdas y refuerzas tus estacas. Y después da un par de promesas. Y reflexionaba un poquitito en esta palabra, porque acá el profeta Isaías está hablando un mensaje de parte de Dios para su pueblo, para decirle: no te conformes con lo que tenés, con lo que ya conoces de Dios. Dice: ensancha el espacio de tu carpa, alarga tus cortinas, refuerza tus estacas. Le está diciendo que hay algo más si ellos se esfuerzan, si ellos buscan. Y en un mensaje que nos dieron hace poco en 99x1, una frase me quedó grabada que decía que siempre hay más de Dios para vos. Esa es la ventaja de que seamos seres finitos y de tener un Dios infinito. Siempre
hay más para conocer de Él. Y en este tiempo que estamos en casa es el momento perfecto para poder ensanchar nuestra comunión con el Creador, desplegar cortinas de adoración a nuestro Dios en nuestra morada, extender cuerdas de oración hacia nuestros hermanos, hacia nuestros pastores, hacia los hermanos que son servidores públicos y tienen que estar en la calle, en los sanatorios, en los hospitales, en los comercios. Extender, reforzar nuestras estacas de lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, para que después cuando vengan vientos no nos muevan, no muevan nuestra vida del centro de la voluntad de Dios. Todo esto que yo digo, los tiempos de comunión, de adoración, de oración, de búsqueda en la palabra, no son fáciles. Necesitamos esfuerzos, necesitamos dedicarnos. Y justamente para poder alcanzar esos propósitos de Dios, no solo necesitamos activar el valor y la valentía por medio de la fe, sino acompañarla con obras, con pasos concretos que nos permitan asir la mano del Maestro. Y por último, en la historia bíblica, en el versículo 30 y 31 dice de que Pedro baja de la barca y comienza a caminar, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse, y entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sujetó. Y vemos acá que cuando Pedro miró su realidad y lo que estaba sucediendo, empezó a hundirse. Vio el viento, vio la tormenta, vio la tempestad y se le fue la fe y se empezó a hundir. Se le fue toda la valentía que había conseguido y el esfuerzo que hizo ya no servía de nada. Y lo mismo nos puede llegar a suceder a nosotros. Si nosotros miramos la realidad en la que estamos inmersos hoy en este momento, ¿cómo vamos a pensar en soñar? ¿Cómo vamos a pensar en planear? ¿Planear qué? Si no se puede hacer nada en este momento, si no sabemos qué va a pasar mañana. ¿Y los propósitos de Dios siguen estando? Sí, siguen estando. Y si bien al mirar nuestras circunstancias decimos, bueno, ¿cómo podemos soñar en una iglesia de miles si no nos podemos reunir? ¿Cómo podemos pensar en abrazar al prójimo si no podemos tener contacto, estamos en aislamiento? ¿Cómo podemos ayudar, bendecir a los demás cuando hace meses que no cobramos los sueldos? Pero hay una parte de la palabra de Dios que dice, podemos mantenernos firmes como Abraham, que pudo ver al invisible, ¿no es cierto? Sostenernos firmes, mantenernos firmes como viendo al invisible. Y los planes y los propósitos que Dios depositó en tu vida, los sueños, los proyectos, los anhelos, no necesariamente tenemos que esperar a que cuando termine la cuarentena los vamos a cumplir, o cuando termine la pandemia se van a hacer realidad o vamos a poder avanzar en pos de ellos, sino que también podemos decirle, Señor, ayúdame a ser creativa para poder cumplir con mi ministerio aún en estos tiempos, para poder abrazar al prójimo, capaz que a través de mensajes, de WhatsApp, para poder soñar con esa iglesia de miles y que miles puedan llegar a través de quizás las redes sociales, para pedirle al Señor de que aunque sea en la escasez podamos bendecir a los demás como la iglesia de Macedonia lo hizo. Es interesante ver que Jesús no deja que Pedro se hunda, sino que dice enseguida le tendió la mano y lo sujetó. Y lo mismo sucede con nosotros. Aunque en determinados momentos nuestra fe falle, aunque nuestra esperanza falte, aunque no veamos la luz al final del túnel, Jesús siempre está ahí para atendernos.
la mano para levantarnos, sacarnos de aquel lugar, porque su deseo es prepararnos para cosas mejores. Su deseo es que podamos cumplir esos planes y propósitos que depositó en nuestros corazones antes de la fundación del mundo. Siguen existiendo planes, propósitos, visiones, sueños de parte de Dios para tu vida y para la iglesia. Y Hebreos 10:23 nos dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y vamos a terminar este tiempo de reflexión en la palabra de Dios, adorando con esta canción que habla acerca de que hay un Dios que cumple sus promesas, que hay un Dios que no va a dejar que nada quede sin cumplir de lo que Él ha prometido. Y yo te invito a que puedas cerrar tus ojos y que esta canción pueda hablar a tu vida y a tu corazón con cada una de esas palabras. Dios te bendiga. Sobre mí, oh, oh, oh.
esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Pedimos un milagro cuando el milagro pase todos los días. Saludo en el amor del Señor. Amado Padre, te damos gracias porque tú nos permites en este tiempo vivir cosas que aún no entendemos, Señor. Pero queremos bendecir esta tierra, queremos declarar vida, Señor, queremos declarar salud, sabiendo que somos tus hijos y reclamamos, Padre Santo, las bendiciones para cada uno de tus hijos. Cubrimos, Padre Santo, a tu iglesia, cubrimos a los líderes, a los pastores. Te pedimos que tu inmenso amor sea derramado sobre cada una de las vidas nuestras, Señor. Espíritu Santo de Dios, sigue acompañándonos para poder comenzar esta hermosa semana que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Lo dejamos todo en tus manos, en el amor de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendice.